Hola amigos, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero enseñaros un ejercicio que he hecho, que es un pequeño estudio de un bodegón del natural, he hecho un pequeño jarrón y una flor. Y también en este vídeo quiero hablaros de los edges o los bordes en castellano y para qué sirven, ya que son una parte muy importante en el dibujo y en la pintura. Cuando hablo de los bordes me refiero a los diferentes límites que hay en los elementos de mi pintura, ¿no? En algún vídeo ya os he hablado que en la pintura los 4 grandes elementos o las 4 grandes cosas en las que nos tenemos que fijar para buscar un error o para saber lo que estamos haciendo, si está bien o mal, son en el dibujo, la estructura, las proporciones, etc. En los valores, el nivel de oscuridad que tiene nuestro objeto o el fondo, lo que sea, en el color y en los bordes o los edges en inglés. Los bordes o edges, creo que me gusta más llamarles edges en inglés, pueden ser suaves, soft, o pueden ser duros o cortados, que sería en inglés sharp. Y nos ayudan a definir cómo está el objeto y cómo se relaciona el objeto con el fondo o con los demás elementos de nuestra pintura. Los edges se encuentran en toda la pintura, ¿no? Son, por ejemplo, el límite que hay entre el objeto y el fondo, el límite que hay entre la sombra y la luz, también el límite entre los diferentes planos de nuestro objeto, etc. Cada vez que encontremos un límite, pues estamos encontrando un edge, ¿no? Estos pueden ser, como ya he dicho, suaves, como los que encontramos dentro del objeto. Por ejemplo, el objeto este que estoy dibujando, lo estoy dibujando en natural, ¿no? Y este jarrón, dentro todos sus bordes serán suaves, porque obviamente es un objeto esférico, ¿no? O que la superficie es redonda. Mientras que, por ejemplo, en la flor, los edges normalmente que se encuentran dentro serán más cortados. También el objeto es un objeto blanco, igual que la flor, y se relacionan con un fondo oscuro. Los límites de la luz de este objeto serán más cortados, ¿no? Porque hay bastante contraste y aparte son dos objetos diferentes o dos cosas diferentes que serían el objeto y el fondo. En esta imagen podemos ver cómo los edges, aparte de explicarnos el tipo de superficie que tiene un objeto y el tipo de contraste que tiene la luz, también nos sirven para explicar la profundidad. En la primera imagen, el primer recuadro gris, vemos que todos los edges son sharp, ¿no? Lo que nos crea el efecto de que el cuadrado gris claro y los cuadrados de detrás están más o menos cercanos. En la segunda imagen, ¿no? La superior de la derecha, vemos que el cuadrado gris tiene los bordes sharp, mientras que los cuadrados gris oscuro de detrás tienen los bordes más suaves, ¿no? Esto nos da el efecto de que los cuadrados gris de atrás están más lejos, que los tenemos más atrás. En el tercer ejemplo, que son los cuadrados que tenemos en la parte inferior izquierda, vemos que el cuadrado gris está más suavizado, ¿no? Y nos da el efecto de que está más atrás, que está como en un plano más profundo. Aunque esté por encima de las líneas blancas, nos da un efecto de lejanía. Y lo mismo pasa con el cuarto ejemplo de la imagen. En este caso, las líneas blancas se suavizan a medida que se acercan al cuadrado gris, y eso da una especie de efecto túnel, ¿no? Haciendo parecer que los cuadrados grises oscuros se alejan a medida que se acercan al cuadrado gris claro. Eso es importante a la hora de trabajar nuestros puntos focales y también a la hora de explicar cómo giran los objetos. Normalmente los objetos, cuando se acercan al borde y tocan con el fondo, tienden a tener ese edge un poco suavizado para que no parezca que está todo muy recortado, ¿no? Y para que se integre y para explicar que en ese punto el objeto se va hacia atrás. Sobre todo en los jarrones, pero también en el cuerpo humano.
el brazo, en la pierna. Cuando pintamos una figura humana, en las partes donde toca con el fondo, normalmente ese plano está más hacia atrás, ¿no? Y por eso es recomendable suavizar esos bordes. Me habéis preguntado en los comentarios por qué es preferible tener los bordes suaves a tener los bordes sharp o cortantes. Bueno, el tema es claro, ¿no? Es más fácil si hacemos una pintura de proceso, a la hora de retomar la pintura, repintar teniendo los bordes suaves, porque cuando el borde es cortante tiene que ser exactamente como será en el final. Si lo queremos mover tenemos que repintarlo todo. En cambio, cuando es suave es más fácil de hacer sharp o hacer cortante, ¿no? Solo con una pincelada podemos ajustar ese borde. Es preferible siempre tener los bordes suaves a tenerlos cortantes. También cuando están muy cortados da un efecto de que el objeto o lo que estés pintando queda recortado, queda extraño, abstracto. En cambio, cuando está muy fundido puede ser exagerado o parecer un poco borroso o que hay como un poco de niebla, pero se integra mucho más con el fondo. En ese caso yo recomiendo, es algo que realmente a mí a veces me cuesta, ¿no? Pero tender a hacer las cosas más bien suaves que no más bien cortantes. Como veis estoy intentando, aparte de trabajar el color y modelar bien el objeto, estoy tratando de trabajar bien los edges, ¿no? En las flores o todos los dibujos que hay en el jarrón, todos los bordes son suaves porque realmente forman parte del mismo plano. En cambio, cuando más contraste hay, como por ejemplo los bordes del jarrón con el fondo donde toca la luz, intento tenerlos más cortados. Eso no quiere decir que no trabaje un poco más oscuro allí para explicar que gira, que la forma gira, pero sí que intento mantener el borde o el edge más cortado en esa zona. También, por ejemplo, los bordes entre la sombra y el fondo serán más suaves porque ahí el contraste es menor y me interesa explicar que esa forma, ¿no? Esa parte de la pintura ahí visualmente se pierde. Este es un pequeño estudio, lo hice a la prima de una sesión y realmente intenté centrarme en tener unos buenos bordes, ¿no? Y ser específico, pero el trabajo puede ser mucho más elaborado, ¿no? Y mucho más profundo. Es muy interesante intentar tener cada borde con el grado de suavidad específico para cada borde. Yo lo que recomiendo es escoger la parte con más contraste de la pintura y relacionar todos los edges con ese, ¿no? Por ejemplo, yo elijo que la parte más sharp o más cortante estará entre la parte iluminada del jarrón y el fondo, y a partir de ese borde relaciono todos los demás. Ya estoy acabando, he querido también trabajar el color y hacer bastantes acentos de color. He intentado modelar bien el jarrón con gris y pintar encima con acentos de color, me parecía interesante. También eso son bordes, ¿no? Lo que rodea esos acentos de color, en ese caso son más cortados, pero me gusta tener esas notas o esos acentos de color. Es verdad que el jarrón lo trabajé más que la flor a las horas estaba ya muy pocha y muy achafada y me costó encontrar, ¿no? La forma, etc. Y bueno, este es el resultado final. Espero que os guste, que os aclare un poco qué son los bordes y cómo usarlos, ¿no? Es una cosa que hay que tener siempre en cuenta. Y agradeceros que hayáis visto el vídeo, que os suscribáis y si os ha gustado el vídeo, darle me gusta. Un saludo y nos vemos pronto.